Te invito a que tomes asiento. Y vamos a aprender algo en esta tarde. Como hemos estado viendo en este mes, hemos estado hablando acerca del nacimiento de Jesús, y hemos estado hablando del significado de cada una de estas apariciones, ¿no? De los ángeles, y el domingo vamos a ver algo diferente que tiene que ver el significado que los magos trajeron a Jesús, y va a ser bien interesante el saber qué significado tiene cada uno de ellos, ¿no? Y hoy quería hablar un poquito acerca del significado de lo que nos enseña Juan 1:1. Juan 1:1, el libro de Juan principalmente nos habla acerca de lo que es el amor de Dios. Cuando alguien quiere saber o quiere conocer algo acerca de Jesús, se le recomienda que lea el libro de Juan. ¿Por qué? Porque el libro de Juan nos habla acerca de lo que hizo Jesús por nosotros y de la manera que Él nos amó. En Juan 3:16 encontramos uno de los versículos más conocidos de la Biblia, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Aquí estamos hablando del centro bíblico, que es el amor, ¿no? Pero hoy queremos hablar, o quiero platicar con usted rápidamente, porque yo sé que hoy están los niños con nosotros, entonces no quiero tomar mucho tiempo. Quiero hablar acerca de lo que nos habla un poquito el Génesis. El Génesis sabemos que es el principio de todo. El Génesis es el principio de la creación. Y Juan 1:1 nos habla un poco de ese principio. No lo abarca abiertamente, pero nos hace entender que desde ahí ya estaba la persona de Jesús. Y vamos a leer Juan 1:1 en adelante, unos cuantos versículos, y vamos a aprender un poquito de lo que la Biblia nos enseña. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, al cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. Concluimos con y dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Aquí queremos hablar un poquito acerca de lo que era el principio. ¿Quién se acuerda qué fue lo que pasó en el principio? Dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Voy a hacer la tierra. Y empezó a trabajar en la tierra, separó las aguas de la tierra, hizo un día, hizo una noche, hizo a los animales, empezó a crear los árboles, empezó a hacer todo. Pero dice que cuando llegó el sexto día, dijo: voy a crear al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero en Juan 1:1 nos habla acerca y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estamos hablando de la persona de Jesús. Entonces, cada vez que nosotros aquí leamos en Juan 1:1 la palabra verbo, en vez de usar verbo vamos a usar la palabra Jesús, ¿ok? Entonces dice así: en el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. La palabra traducida para verbo en español, en inglés, la palabra que se usa es word, que es palabra. O sea, en el principio era la palabra. ¿Quién era la palabra? Pues era Jesús. ¿Quién es el que hablaba juntamente con Dios del Padre para la creación? Era Jesús. Entonces, desde el principio, Jesús ya estaba ahí. Ahora,
¿Cómo nos lo dice? En el principio era Jesús, ya desde el principio ya existía el Hijo. No era que solamente estaba el Padre, sino ya estaba también el Hijo. Y dice, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. ¿Alguien ha imaginado una vida sin sus papás? ¿Alguien? Bueno, ahorita hay mucho chiquito aquí, pero ¿alguien ha imaginado la vida sin sus papás? Mis papás ahorita ya tienen 70, no les voy a decir porque, no, ya están viejitos mi papá. Tienen 77, pero se ven como de 50, bien chavos los dos. Tienen 77 años, están a 3 años de cumplir 80. Y yo los veo y digo, ¿cómo va a ser un día mi vida sin que ellos estén? Se me hace complicado imaginarme la vida sin ellos. Entonces imagínense, desde el principio Jesús ya estaba ahí con Dios. Desde el principio Jesús era Dios. Y desde el principio Jesús hablaba con Dios. Entonces siempre ha habido una comunicación, siempre hubo esa comunicación para crear. Pero de repente un día Dios decide enviar a su Hijo a esta tierra. Si se fijan, es la primera vez que entre el Padre y el Hijo va a haber una separación. Aunque nosotros vemos en la cruz cuando Jesús menciona las últimas palabras, en una de ellas dice, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, hubo una separación entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo, aún siendo Dios, estaba sujeto a un cuerpo físico. Entonces había una separación. Yo no sé si ustedes se han llegado a imaginar o que han sentido los que tenían o tienen de aquí ya hijos grandes, que sienten cuando se casan, ¿verdad? Cuando están acostumbrados a ver al chiquillero corriendo para todos lados y que empiezan a crecer y empiezan a crecer, de repente llegan con el novio, con la novia a la casa, te lo presentan y a los meses o al año te dicen, me voy a casar. ¿Qué significado trae esto para ti? Que se van a ir a otra casa, se van a separar. ¿Cuánto tiempo vivieron contigo tus hijos? Hay unos que se casan más grandes que otros, pero el casamiento, las bodas representan una separación. Entonces, cuando Dios decidió enviar a su Hijo Jesús a esta tierra, lo hizo por amor, dice Juan 3:16. Pero fíjense lo que estaba costando. El que Dios nos amara a ti y a mí, estaba costando que Él y el Hijo se iban a separar. Cuando habían estado juntos desde el principio. Entonces dice, desde el principio era Jesús y dice, y todas las cosas, versículo 2, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí de la palabra verbo nos pasamos a la palabra luz. Si se fijan, seguimos hablando de Jesús, pero en el primer versículo se le menciona como verbo, como palabra, pero ahora se le menciona como luz. Él vino a esta tierra a darnos luz, así como en el principio dice que todo estaba desordenado y vacía y Él acomodaron todo para que hubiera una luz. Ahora en medio del pecado Él venía a ser una luz, pero no una luz como esta que conocemos, sino Él venía a ser una luz de esperanza. Él venía a ser una luz en la cual venía a traer consuelo a todos los que estaban viviendo en la tierra en ese entonces. ¿Por qué? Porque ya estamos platicando de que el pueblo estaba en opresión por el pueblo romano. Entonces Él traía una esperanza. Entonces de ser la palabra, de ser el verbo, ahora nos habla y nos dice que es una luz. Y dice que la luz brilla ¿en dónde? En medio de las tinieblas. Pero las tinieblas no prevalecen contra la luz. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que desde que Jesús nació quería ser destruido. Las tinieblas querían opacar esa luz, pero las tinieblas nunca van a prevalecer contra la luz. Siempre la luz va a ser más fuerte.
Entonces estamos aprendiendo aquí a ver a Jesús como una palabra, como el principio. Estamos también aprendiendo a ver a Jesús como ese dador de vida para nosotros, pero estamos aprendiendo también a ver a Jesús como la luz que trae esa iluminación a nosotros como hombres. Y solamente estamos hablando de la misma persona que es el Hijo de Dios, que encontramos en Jesús. Y nos habla acerca de que esta luz vino a darnos testimonio para que nosotros podamos creer por medio de él. El 8 dice, no era la luz, sino para que, el 7 dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Juan hablando de Jesús, dice, para que todos creamos en él. Y luego el 9 nos lleva y nos dice, aquella luz, o sea, Jesús, es la luz verdadera que va a alumbrar a todo hombre que viene a este mundo. Pero este versículo que sigue es en el que me quiero enfocar un poquito más, el 10 y el 11. Y dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Qué pasaría o qué pasa cuando alguien de nosotros en buena voluntad queremos hacer favor a alguien y ese alguien no te sabe reconocer lo que hiciste por él? ¿A alguien le ha pasado que haces un favor por una persona y esa persona no sabe reconocer lo que hiciste? Es más, incluso hay personas que se ofenden porque les haces un favor. Aún ellos sabiendo que tienen una necesidad, hay personas que se ofenden. Fíjense, estamos hablando de que desde el principio el Padre estaba con Jesús, pero cuando Jesús vino a esta tierra hubo una separación. Ahora, dice que Él vino a esta tierra, pero el mundo no le conoció. Y voy a ir un poco más allá. El mundo no supo reconocer quién era Jesús y lo crucificaron, lo mataron en una cruz. ¿Por qué? Porque no supieron ser agradecidos. No supieron darse cuenta que hubo alguien que estaba haciendo bien por su vida. Y sabes, ese es el problema de hoy en día. El problema de hoy en día es que no nos damos cuenta que hay alguien que nos sigue amando, que hay alguien que quiere seguir haciendo algo bueno por nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Entonces el mundo está viviendo unos tiempos en los cuales no ha aprendido a conocer a Jesús. Hace poquito yo estaba compartiendo algo con los abuelitos el miércoles, y esa mañana yo me acuerdo que había dejado a mi hijo en la escuela, y uno de los locutores venía hablando y les preguntaba a los niños y les decía, díganme algunos personajes importantes de la Navidad aparte de Santa Claus. Fíjense, el locutor dice, díganme personajes importantes de la Navidad aparte de Santa Claus. Y empezaron a entrar las llamadas, los mensajes de audio, de texto, y en primer lugar, después de Santa Claus, ¿quién creen que salía? ¿Mande? Los renos, por ahí andas. Los reyes no. ¿Quién salía? El Grinch. Después de Santa Claus, el personaje que más conocen los niños es el Grinch. Después por ahí mencionaban ¿cuál era ese que te dije? Un duendecillo, que yo ni en el mundo lo hago. ¿Alguien sabe de un duendecillo de la Navidad también? ¿Sí? ¿Alguien lo ha escuchado? Sí, esa cosa, decían el duende. Unos decían el mono de nieve. Y el locutor empezó a decir, está bien todos los que me están diciendo, pero falta uno. Decía, falta uno, el más importante. Y nunca mencionaron a Jesús. Nadie mencionó a Jesús. Y el locutor insistentemente decía, falta uno. Están bien todos los que me están diciendo, pero no lo mencionan al que yo quiero que me digan. Entonces yo llego a la casa y me acuerdo que mi esposa estaba ya arreglando a Sofi, y les empecé a platicar lo que yo estaba escuchando. Y me acuerdo que Sofi dice, ay, pues Jesús es la razón de la Navidad. Pero ¿qué está sucediendo? Dice Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron.
Y hoy estamos viviendo en esos tiempos en los cuales nuestras generaciones, en las cuales nuestros niños no están conociendo a Jesús. Celebran la Navidad por todas las cosas menos por Jesús. Y yo ya le había dicho a mi esposa, estos dos compas que yo escucho en la mañana, uno de ellos a lo mejor en su momento fue cristiano. De hecho hasta el nombre tiene cristiano, se llama Salatiel. Y de repente tú los escuchas y están cantando coritos cristianos, pero en son de burla, ¿no? Yo digo, uno de ellos tuvo que conocer de Dios. Y esa mañana específicamente yo noté la angustia del locutor al decir, falta uno, falta el más importante, y no hubo alguien que llamara o que mandara el nombre de Jesús. Y entonces sí me preocupé y dije, ¿qué está pasando? Y yo lo compartía con los abuelitos y les decía, abuelitos, de ustedes va a depender que esta Navidad sus nietos conozcan que la verdadera razón de la Navidad es Jesús. ¿De dónde viene la palabra Navidad? La palabra Navidad viene de natividad, que quiere decir nacimiento. La misma palabra Navidad nos lleva al nacimiento de Jesús. Pero hoy en día nuestros hijos conocen la Navidad por todo menos por Jesús. Y por eso este versículo dice, el 11, el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y es triste ver que nosotros hoy en día no estamos predicando el amor de Jesús a toda persona, como se nos dice en Mateo. Ahora dice el 11, dice, y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Si se fijan, ahí no dice a los suyos vino. ¿Cómo dice? A lo suyo vino. A ver, pregunta, ¿a qué vino Jesús? ¿Mande? A morir por nosotros. Eso es a lo que se refiere, a lo suyo vino. Él vino a hacer un sacrificio por cada uno de nosotros. Él a eso vino. Pero los que fueron creados por Él, los que menciona Juan 1:1, que por Él fue todo hecho, dice que ellos no le recibieron. Y es que ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros que le tenemos que recibir. Por eso luego Juan 1:12 nos lleva a entender de qué manera nosotros le tenemos que recibir. Y dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Y aquí es donde radica todo el evangelio, en Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron. Yo quiero que reflexiones en esto. ¿De qué manera ustedes pasaron la noche del 24? ¿De qué manera la pasaron? A ver, levante la mano quien no cenó el 24. Levante la mano quien no recibió un regalo. Y le tienes que dar un regalo, Victoria. ¿Sí recibió? 3 regalos, muy bien. ¿Quién no escuchó cohetes? ¿Verdad? Bueno, yo escucho un montón. Si se fijan, muchos ese día hicimos muchas actividades. Pero ahora, ¿quién en esa noche tuvo el tiempo de hacer una oración para dar gracias a Dios por lo que estábamos celebrando? ¿Verdad? O sea, ese es el. No te estoy diciendo que toda la noche estés de rodillas, hagas una vigilia de ayuno y oración. No estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de que tengas un momento en el cual reconozcas que el motivo por el cual estás reunido con tu familia es porque Jesús vino a esta tierra y decidió separarse del Padre para venir a esta tierra y pagar por nuestros pecados. Y les vuelvo a decir, yo sé que es difícil. Yo me casé a los 33 años. Ahí ya me corrían de mi casa y yo no me iba.
Pero cuando yo me acuerdo que la última noche que dormí ahí, al otro día me iba a casar, un sábado por mediodía, yo me iba a casar y yo estaba en la casa y de repente así como que es la última noche que voy a dormir aquí. O sea, como que no había pensado en los 6 meses de compromiso, no había pensado en que eran mis últimas noches ahí. Pero un día antes, una noche antes, pensé, es la última noche que voy a dormir aquí. Ya me daban ganas de llamarle a mi esposa, no voy a ir mañana, mi cama, mi cuarto. No, dije, o sea, es la última vez que voy a estar aquí. Y hace ratito estábamos con mis papás y me preguntan los niños, ¿no? ¿Y tú dónde dormías cuando estabas aquí? Y ya les dije, no sé qué les dio risa, pero dice, Elier decía, es que te imaginé ahí acostadito así y, o sea, yo la verdad dije, es la última vez que voy a estar aquí. Y de repente así como que fue, ay, ya a partir de mañana, ya no voy a dormir aquí en la casa. Ahora imagínense el saber que estás haciendo un sacrificio por alguien y que ese alguien no te lo está sabiendo agradecer. Porque a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces la separación duele. Y más cuando tus hijos se casan y tienen que salir de la ciudad, ¿no? Ya no están aquí cerca. Duele. ¿Por qué? Porque sabes que va a ser menos el tiempo que los vas a ver que cuando están en la misma ciudad. Entonces, cuando Jesús decide venir a esta tierra por voluntad propia y su Padre decide enviarlo para pagar por nuestros pecados, hay una separación. Mas no escatimó cosa alguna a que aferrarse, dice la palabra, sino que Él decidió venir. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos una potestad, un poder. Y dice, ser llamados hijos de Dios. Pero ¿cómo sucede esto? Dice, los que lo recibieron. O sea que hay personas que no lo han recibido. Hay personas que aún estando en el 2024, viviendo año tras año una Navidad, viviendo año tras año una Semana Santa, año tras año Navidad, año tras año Semana Santa, y así sucesivamente por lo largo de los años que han vivido, no han decidido recibir a Jesús. Hay personas que dicen, yo no creo en Jesús, soy ateo, pero quiero mis vacaciones de Semana Santa. No creen en Jesús, pero están celebrando Navidad. Entonces, no han recibido a Jesús. Año tras año celebran, festejan, piden vacaciones, quieren aguinaldo, mas no reciben a Jesús. ¿Por qué? Porque dice, Él vino a lo suyo, Él hizo su trabajo, que fue nacer, morir en una cruz, resucitar y darnos vida eterna. Pero los suyos, que somos tú y yo, su creación, no le estamos recibiendo. Por eso el 12 dice, ¿me lo puedes poner ahí? Juan 1:12. El 11 dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Por eso el 12 comienza con el más a todos los que le recibieron. O sea, los que han hecho, los que han decidido recibirle, porque hay otros que no le han decidido recibir, pero los que sí lo hacen, a los que creen en su nombre, dice que les da una potestad. ¿Qué es potestad? Un poder. Y ese poder los hace ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿la Navidad de qué se trata? La Navidad se trata de entender que aunque era un momento de alegría para todos aquellos pastorcitos, para todos aquellos reyes que llegaron, en un momento de alegría, pero entre el Padre y el Hijo estaba habiendo una separación. Tanto en el nacimiento de Jesús como en la muerte de Jesús hay una separación. No sé si lo habían visto así. En el momento que Jesús está en la cruz, menciona, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aparte de una separación, ahora había un abandono. ¿Por qué?
Porque dice la Biblia que Dios es tan bueno que no puede ver el mal. Y Jesús, en ese momento en que estaba muriendo en la cruz, estaba llevando sobre él el pecado de todos nosotros. El que nunca pecó, en la cruz se estaba haciendo pecado por ti y por mí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Padre? Dejó de ver a su Hijo, porque Él es tan santo que no puede ver el mal. Y Jesús siente ese abandono y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo, entendiendo esto, digo: Señor, perdóname por los años que se me habló de ti y que yo no te recibí. Porque cuando yo recibí a Jesús no era la primera vez que me hablaban de Dios. Ya me habían hablado de Dios anteriormente, pero pues yo no entendía muchas cosas. Y sabes, hoy en día hay muchas personas que se les habla de Jesús, que se les habla del amor que Dios tiene por ellos, y aún así deciden no recibirlo. Por eso aquí en el 12 dice: más los que le recibieron. Los que en su momento dicen: hoy sí quiero, hoy sí quiero. ¿Y sabes qué dice la Biblia del día de hoy? Dice que este día fue hecho un día de salvación. Hoy es un día de salvación. Hoy alguien va a decidir creer que realmente Jesús vino a esta tierra a morir por sus pecados. Hoy. Y mañana alguien más, pero va a ser el hoy para esa persona. Entonces Jesús nace día con día. Hay un nacimiento constantemente en los corazones de las personas que deciden recibirlo, los que deciden creer en Él. Hoy muchas personas van a ser llamadas hijas o hijos de Dios. Mañana muchas personas van a ser llamadas hijas o hijos de Dios. Y así sucesivamente, pero tienen que recibirlo, tienen que creer en Él. Entonces, a lo suyo Él vino, Él ya hizo su trabajo. ¿Cuál fue su trabajo? Morir en una cruz y resucitar. Él ya hizo su trabajo. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Recibirle. Y yo quiero que tú te lleves esto en esta noche. Recibe a Jesús en tu corazón. Comparte a Jesús con aquellos que están cerca de ti. Yo sé que algunos nos están viendo por redes, pero si nunca has recibido a Jesús, hoy es el momento en el que Jesús quiere que lo dejes entrar a tu corazón. Lo vuelvo a decir y lo he estado repitiendo constantemente estos domingos. Apocalipsis dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él cenará conmigo. Porque la insistencia de Dios es día con día. Él está tocando día con día a tu puerta, y va a llegar un día en que vas a escuchar su voz y vas a decidir abrirla. A lo mejor te toca hoy, ¿verdad? A lo mejor va a ser mañana, pasado mañana, pero es una insistencia de Dios por estar llamando a la puerta. ¿Por qué? Vuelvo a decirlo, porque Él ya vino a lo suyo y lo hizo. Y nosotros somos los suyos, le tenemos que recibir. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y quiero darle gracias a todos los niños por ser pacientes, por estar aquí con nosotros en esta noche. De verdad que se portaron súper bien. Vamos a dar un aplauso a los niños. Se portaron súper bien, la verdad. Yo creo que andaban más inquietos los adultos que los niños, no es cierto. No es cierto. También un aplauso para los papás. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Vamos a hacer una oración que nos dice Juan 1:12. A los que recibieron y a los que creen en Él. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Puedes poner el que sigue, por favor, Elier? ¿Por qué? Porque dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solamente por gracia de Dios es que hoy nosotros podemos decir: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón.
mas a los que creen y a los que le reciben son llamados hijos de Dios. Y si tú quieres en esta noche, los que nos están viendo en transmisión o los que estamos aquí, si tú decides hacer esta oración en esta noche, lo que sigue es recibir ese poder de ser llamado hijo de Dios. Y estás haciendo tu parte. Jesús ya hizo la suya. Y es por eso que nosotros abrimos iglesias. Es por eso que nosotros predicamos el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque aún hay personas que necesitan recibirlo. Aún hay personas que necesitan abrir su corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo he entendido el porqué de tu nacimiento. He entendido el porqué, Señor, viniste a esta tierra, por el cual viniste a este lugar y viviste una vida perfecta, solamente para que yo tuviera vida eterna. Y en esta tarde, noche, yo decido creer en mi corazón que tú fuiste levantado de entre los muertos, que resucitaste al tercer día y que estás regalándome la vida eterna. Y yo decido confesar con mis labios que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú que nos estás viendo en casa hiciste esta oración por primera vez, yo quiero decirte que la palabra de Dios te llama hijo de Dios, por lo tanto nosotros te decimos bienvenido a la familia de Dios. Pero si tú estás aquí en esta tarde e hiciste esta oración por primera vez, de la misma manera quiero brindarte esta noticia de ser llamado hijo de Dios. Y como eres parte de esa familia de Dios, dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y quiero felicitarlos si alguien hizo esta oración por primera vez. Nosotros estamos abriendo este lugar para seguir compartiendo de las buenas nuevas de salvación y predicando el evangelio de Dios para que todo el que le reciba tenga este poder. Así es que Dios les bendiga. Antes de pedirle a Joxan que pase, le voy a pedir a Jenny si viene aquí poquito, hablando de cosas.